Ya, genial. La imagen que estamos viendo en este momento no es el wallpaper de mi escritorio, es uno de los proyectos de arquitectura que más me gusta y que ha impactado mucho en lo que es mi estética gráfica y mi desarrollo como expresión y representación gráfica a lo largo no solo de la carrera, sino también de un plano profesional. Espero que por esta imagen ya hayan reconocido el proyecto y estoy hablando de este proyecto, la Biblioteca Central de Seattle, ubicada en el estado de Washington, en Estados Unidos, construida en el 2004 y diseñada por OMA, que lleva a la cabeza Ren Koolhaas. Es una biblioteca, un proyecto icónico en lo que es la arquitectura contemporánea, no solo por la capacidad espacial que lleva, sino también por la crítica arquitectónica a la cual se sometió el edificio, el proceso proyectual, pero sobre todo al momento de analizar la biblioteca en uno de los primeros ciclos de la carrera, comprendí el potencial del proceso proyectual de Koolhaas y de OMA a través de analizarlo como un referente, ¿no? Y me ayudó el investigar, conocerlo, lo que es ahora mucho de mi influencia dentro de la gráfica. Más allá de la espacialidad interna del edificio, que tiene una cobertura pensada para poder albergar las relaciones espaciales y también una cobertura exterior y todo lo relacionado a la arquitectura, este proyecto llama mucho mi atención y llamó mucho mi atención en ese momento, porque cuando comencé a investigar y a buscar y analizar este referente, me di con la sorpresa de muchas imágenes, mucho que entender, mucho que procesar, y fueron todas estas imágenes las que fueron en temprano momento de la carrera alineándome a tener un primer contacto con la expresión gráfica y con el poder de la gráfica para contar un proyecto. Es así de que no solamente OMA utiliza herramientas tradicionales en la arquitectura como una maqueta, como esta imagen que vemos en la cual a través de volúmenes suspendidos nos logran mostrar la espacialidad y lo que ellos quieren demostrar de vacío, de la toma de partido, concepto como el vacío, volúmenes desplazados, sino también maneja un lenguaje arquitectónico que todos manejamos, que son la lectura de planos y el poder desarrollar planos. Entonces, comencé con estos dos primeros lenguajes, que son los que nos enseñan en la carrera, los que se podría decir que son hasta en cierto modo básico para un arquitecto, el trabajo con maquetas y el trabajo con planos. Pero este proyecto también me ayudó a descubrir que la capacidad gráfica va más allá de los planos y la maqueta. Descubrí que puedes contar el contexto a través de cortes artísticos o ver las visuales o las relaciones más cercanas del proyecto a través de gráficas que no necesariamente están alineadas a los dos primeros lenguajes que les mostré. Entonces, al comenzar a analizar el referente, se abre un mundo lleno de posibilidades estéticas y de estilos gráficos para poder entender como este diagrama que es muy famoso de OMA y sobre todo del tipo diagramático que hace Koolhaas. Hablemos de que Ren Koolhaas es uno de los arquitectos emblema en el tema de diagramas y esquemas. Mucho de lo que él ha proyectado en sus diseños ha trascendido en lo que es la arquitectura contemporánea y ha dejado un gran legado en otros arquitectos. A través de este diagrama de volúmenes negros con letras blancas nos cuenta cómo es que desplaza su programa y logra la composición de un diseño arquitectónico. Y lo comienza a unir a través de una celosía que engloba todo este programa de una biblioteca, y lo hace de una manera que no se hacía en ese momento, o sumamente disruptiva, innovadora, con un lenguaje de colores, letras, tipográfico y con líneas y figuras muy simples. Y este tal vez sea uno de los más emblemáticos de este proyecto, que es el diagrama programático, en el cual tiene todo el programa que requiere el proyecto y lo va agrupando por porcentajes. Después pasa a unos grupos mucho más compactos y a paquetes programáticos, que son esos lo que lo inspiran a mover y a desplazar ciertos volúmenes para poder también tener vacíos que los complementan con espacios flexibles o espacios de uso común. Así como este diagrama, algo que me pasó dentro de la exploración de este referente fue el que entendí que otras personas también comenzaron a explicarlo a través de sus propios diagramas. Como alumnos como yo también hacían en otras partes del mundo sus propios diagramas, el propio discurso de lo que ellos entendían del proyecto, y eso para mí me llevó lo que es la biblioteca de Seattle a otro nivel,
que más allá de las gráficas que nos da OMA o nos da Renculjas, nosotros tenemos la capacidad de reinterpretar sus ideas y graficarlas a nuestra manera y contarlos, desde un lenguaje de bocetos como el que estamos viendo en las imágenes, a un lenguaje mucho más estructurado como es el levantamiento 3D o las plantas explotadas, en el cual a través de un color específico te van contando desde el concepto hacia el programa y todo este envolvimiento de la piel como red. Es así de que con este proyecto de la Biblioteca del Seattle quiero iniciar porque comienzo a descubrir este mundo de lo que es el potencial gráfico, de lo que significa a través de ideas, de bocetos, de diagramas, esquemas, contar las intenciones de tu proyecto. Y esto es por ejemplo, OMA lo tiene estructurado así. Si quieres hablar de un diagrama conceptual, como un diagrama programático, usa un específico tipo de gráfico. Al igual, si quieres un diagrama axonométrico y hablar tal vez de un diagrama analítico. Existen distintos tipos de diagramas, distintas formas de representarlo y sobre todo distintas herramientas que te permiten hacerlo. Así como Renculjas influencia mucho en lo que es mi expresión artística y en este nuevo conocer o descubrir de la expresión gráfica como herramienta de la arquitectura, durante este proceso de lo que es la Biblioteca de Seattle, hay una persona que también trabaja dentro del estudio de Culjas de OMA y que tiene mucho que ver con este proyecto y es Villar Kindlesbrook o Big, otra influencia grande que ha tenido mi estética gráfica en los últimos años y que también considero que marca mucho de las tendencias a nivel arquitectónico a través de sus conceptos y a través de cómo te explica en 5 pasos sumamente simples el concepto proyectual o el concepto detrás de su diseño. Así también como Villar, tengo una gran influencia de lo que es la cultura japonesa y mucho de lo que hace Sana, tanto Sejima como Nishizawa, me gusta en su simpleza, en como Obig. Ellos trabajan fiel a la filosofía japonesa, fiel a su estilo, y a través de lo que son bocetos que no requieren de una mano tal vez sumamente artística, logran plasmar todas estas capacidades espaciales de su arquitectura. Entonces, de estas 3 grandes influencias, yo logro rescatar que la importancia de transmitir ideas dentro de la arquitectura es fundamental, que un proyecto pueda ser contado a través de la gráfica y que no solamente quede en planos y maquetas, sino saquemos todo este potencial que se nos va enseñando año tras año durante la carrera y que cada uno va encontrando para poder contar la historia de tu proyecto. Dicho esto, me quiero presentar. Como lo hablamos al inicio, soy Stephanie Quispe, o Quispe del Perú, como me pueden encontrar en redes. Estudié arquitectura en la Universidad de Lima. Cofundé hace 3 años Imposterrable con 3 de mis mejores amigas, en la cual es una oficina que tiene como base del diseño la investigación y como parte del proceso un elemento fundamental que es la visualización. Consideramos que todo proyecto o encargo que entra a la oficina pasa por un proceso analítico, sistemático, pero también visual, ya sea el encargo del cliente o la situación que lo amerite. Trabajamos desde esquemas o dibujos básicos como son las líneas de barras hasta lenguajes mucho más arquitectónicos o fotografías. También nos gusta explorar con lo que es la ilustración digital, ilustración a mano y lo que es el mapeo. Asimismo, soy co-creadora dentro del proyecto de iMapping Plataforma Urbana Inteligente, que es un proyecto impostergable, en el cual tengo la labor de ser directora creativa de las piezas artísticas que mostramos en Instagram y del contenido, y de todo este proceso gráfico que sucede detrás de una imagen. Es un reto no solamente difundir una cifra, una data de algún asentamiento informal, sino también hacerlo de la manera correcta y hacerlo de una manera que, como dicen muchos psicólogos, el cerebro solo tiene 3 segundos, los diseñadores y nosotros los arquitectos, en 3 segundos poder captar tu atención con una imagen y en este caso de redes sociales recibir un like y tal vez un follow, pero en caso de proyectos de arquitectura y en proyectos de arquitectura dentro de la carrera es recibir una buena crítica o una buena nota, ¿no? Poder contar tu historia del proyecto a través de la gráfica. Es así que dentro de iMapping vemos muchas formas de representar
el territorio, de encontrar maneras de planos explotados como mapeos o el uso de tipografías con fuentes y colores y que te trasciendan no solamente el territorio, sino la problemática que tú también quieres entender o contar. Considero que mucho de lo que hago de la representación gráfica, de toda esta expresión y de las herramientas que uso, está dentro de esta parte de diversión de lo que es la arquitectura para mí. Me encanta mucho el tema de sentarme a crear nuevas imágenes, nuevas piezas artísticas, y siempre me gusta compartir esta frase que si no te diviertes no es arquitectura, porque creo que esta parte de mi proceso creativo en la cual es desarrollar piezas gráficas o expresiones es en la cual más me divierto. Eso es lo que hoy día quería hablar de, quería en la presentación de un proyecto y de una idea. Para la agenda de hoy quise ser un poco más iconográfica y trabajarlo de 3 puntos que aprendí y que me gusta y creo que se pueden relacionar mucho con la representación gráfica. Estos 3 puntos los llevé en un curso de experiencia de usuario y son el look, el feel y la función. Considero que muchas de las piezas gráficas o artísticas que hacemos para representar un discurso arquitectónico debe tener estos 3 elementos. De crear alguna emoción o sentimiento en la persona que lo va a ver o lo va a entender, y debe respetar una función o un criterio detrás de todo su proceso. Quiero comenzar por el look. Sabemos y muchas veces hemos escuchado que una imagen vale más que 1000 palabras. Todo entra por los ojos. Somos hoy más que nunca seres visuales, conectados 24/7 a redes sociales, en busca de referentes. Tenemos publicidad en las calles, en los celulares, en las teles. Todo es muy visual. Entonces eso nos lleva a un mercado sumamente competitivo al momento de transmitir una idea a través de la gráfica. Y sobre todo, por ejemplo, en tema de concursos, de proyectos, de arquitectura, muchos de los proyectos presentados tienen que tener una muy buena presentación gráfica y expresión visual, porque eso termina siempre siendo un factor que ayuda a la toma de decisión ganador. Entonces, quiero hablar rápidamente de 4 cosas que están dentro de este elemento, que es el look, el visual, y que para mí son trascendentales en el proceso: las influencias, las tendencias, las herramientas y el propio estilo. Al inicio mencioné un poco de 3 grandes influencias arquitectónicas que han marcado mi estilo gráfico. Tengo otras que las voy a mencionar aquí, que creo que más allá de ser personas, son colores o situaciones. Las tendencias, dentro de todo gráfica visual, tenemos que estar en constante aprendizaje y en constante monitoreo de lo que sucede alrededor en otras artes, porque mucho de lo que se trabaja en expresión artística tiene que ver con las comunicaciones, el marketing, la publicidad, entre otros. Herramientas: en esta parte vamos a hablar un poco de softwares o de otras técnicas para poder graficar y expresar tus ideas, y en la creación de ir armando un propio speech, un propio estilo arquitectónico y que se vea reflejado en tu gráfica. Es así que dentro de influencias voy a mencionar 5 de las cuales actualmente en este momento manejo en muchas de mis gráficas y que me he filtrado muchas de ellas para que se queden estas, que en primer lugar es la fantasía. Me gusta mucho trabajar con el tema del surrealismo, el dadaísmo o lo utópico. Trabajo con colores infinitos, a veces no me cierro a un solo color sólido, sino me gusta pensar en gamas o en degradados. Tengo gran influencia de la cultura chicha, de la cultura peruana, pero más allá de lo que significa el lettering o los colores neones que se usa dentro de esta cultura, del significado, del trascender y del llevar una marca Perú o una marca de un apellido como es el mío, Quispe, a través de una cultura chicha. Estoy muy influenciada por lo que es el cómic. Me gusta mucho cómo se puede, a través de un lenguaje de historietas, contar en un solo pliego, en una sola hoja, una historia desde inicio a final, con emociones, con frases y con dibujos. Y finalmente, lo que es la cultura japonesa, estoy muy influenciada en el diseño gráfico japonés y también en la arquitectura japonesa.
Entonces, quiero dar una pequeña advertencia y es que muchas de estas imágenes que vamos a ver tienen color y esto para algunos es bueno como para otros es malo. Me considero una persona que trabaja mucho en vida, así, en vida real, tanto en vida digital, con un solo color, soy monócroma. Me gustan los grises, los negros. Creo que a través de mi gráfica puedo expresar esta advertencia de que uso mucho color y es como un escape de lo que significa el color para mí. Quiero comenzar con un artista que me encanta y es David LaChapelle. Es un fotógrafo, pero también es un artista plástico estadounidense que logra trabajar con muchos elementos, sobre todo el cuerpo humano, el arte, el color, lo surrealista, hasta lo extravagante. Y es muy polémico en muchas de sus tomas. Y estas son las dos que voy a mostrar, son de mis favoritas porque tienen que ver con el lenguaje arquitectónico. En este estamos viendo una sección, la cual su serie es Self-Portrait as a House y es del 2013. Sucede en distintas escenas, en distintas habitaciones y me hace mucho a lo que es el miedo, a perderle el miedo al uso del color, ¿no? Entonces David LaChapelle tiene eso y también lo vemos en la siguiente imagen, que es Landscape en París. Él crea esta ciudad utópica o a través de una fábrica la vuelve en cierto modo surreal, ¿no? La vuelve, interviene en el paisaje con el uso del color, con el uso de técnicas fotográficas. Y esto es lo que rescato de esta influencia de David LaChapelle, que la conocí hace muchos años y cuando vino a Perú pude ir a ver su muestra, es que él no tiene miedo a trascender con el uso de colores, con el uso de formas, y eso es algo que como arquitecto y también como diseñador o visualizador tenemos que comenzar a trabajar. Es así que uno de los primeros trabajos que comienzo a hacer es comenzar a insertar el color. Muchas de las cosas que vemos a nivel arquitectónico pueden ser monocromáticas y está bien porque la arquitectura de por sí es una disciplina que alude a ese tipo de colores monocromáticos, pero también el uso y la intención de colores creo que puede ayudarte a rescatar cualidades de alguna imagen o de algún referente. En este caso fue el Colegio Pies Descalzos en Colombia, del equipo Masanti, el cual analicé y quise a través del color, de dos colores bases, comenzar a entender las circulaciones y los espacios y lo que sucedía dentro del colegio. Así también otra gran influencia, como lo mencioné, es la cultura chicha y el cómic, que muchas de estas dos me gusta trabajarlas juntas porque siento que son distintas, pero se complementan tanto en tonos como en cierto criterio armónico dentro de la gráfica. Comencé a trabajar el lettering, a entender lo que es que estos colores a simple vista no combinan, pero en conjunto terminan formando como un esquema gráfico que no solamente te muestra lo que es el lettering de la cultura chicha, sino también esta identidad a través del color. Y también el cómic, me animé a hacer paneles que contaban la historia de mi contexto, la historia del proyecto en el cual iba a intervenir a través de paneles como vemos que te va yo desde el punto de análisis de Lima hasta el barrio en el cual tú quieres llegar y te acompaña y te va contando lo que sucede. Asimismo, como lo mencioné, estoy muy influenciada en el diseño gráfico japonés. Me parece que es uno de los diseños gráficos, aparte de tener los mejores diseñadores gráficos, la cultura japonesa tiene un gusto exquisito por las formas, los colores, las texturas, el uso de collage, de imágenes, siempre esta tendencia y marca mucho de lo que es actualmente la publicidad y el marketing y las comunicaciones, además de que dentro de esta cultura se ve muy influenciada también por lo que es la animación, el videojuego y el anime. Asimismo, mi influencia de colores, que es como lo dije, son colores infinitos, que no me gusta catalogarlos dentro de un color sólido, como es mi color favorito, que es el del sunset. Es un degradado de distintos colores, desde morado hacia un color mucho más cálido como el amarillo, y que me gusta también aplicarlo en temas de territorio, ya que considero que el territorio, al ser paisaje, se puede utilizar estas gamas para contar. En este caso era una investigación sobre las laderas de Lima y trabajar cómo es que la expansión desde la ciudad consolidada termina en lo que es la ciudad de Lima, Lima Laderas.
Asimismo, uno de mis colores favoritos es el color del universo. Y a veces es un poco abstracto definir cuál es el color del universo, pero eso es lo que me gusta porque te lleva mucho más allá a ser creativo con tu arte y con la forma que manifiestas tus gráficas. Esta fue una serie fotográfica que realicé en la cual comencé a hacer fotomontajes dentro de edificios contemporáneos de Lima y a comenzar a alterarles la realidad y trabajar con un poco de la influencia del HPL, con el tema del universo, con los colores que me atrevo a usar en las gráficas, que dan primeros indicios a lo que me gusta hacer en un punto gráfico, pero que también rescata mucho la arquitectura como elemento y el paisaje como otro elemento. Es algo que también me gusta de esta serie fotográfica. Asimismo pasamos al tema de las tendencias dentro de lo que es look. Actualmente trabajo con 3 tendencias que me parece que están dentro de lo que es el rubro de la expresión gráfica en arquitectura, en su mejor apogeo, que es el degradado, en los motion graphics y el uso de datos. El degradado es muy usual comenzar a verlo ya en proyectos, en expresiones, sobre todo en lo que es la arquitectura desde escuelas universitarias como Singapur o lo que es también en escuelas holandesas. Se ve mucho esta expresión ya mucho más atrevida con el uso del color y que también comencé a entender en las tendencias y es que usar un color fuerte no solamente atrapa visualmente y te gana esos 3 segundos que tienes para poder conectar con tu usuario o tu oyente, sino que también te ayuda a divertirte en el proceso y a comenzar a llevar a otro límite, a otro nivel tu creatividad dentro de lo que es la expresión gráfica. Lo que es el uso de datos también trabaja con un degradado a través del mapeo. Podemos identificar la densidad poblacional de un territorio desde un color mucho más claro hacia uno mucho más oscuro y llevarlo a un plano de territorio, ¿no? De ciudad, comenzar a entender los datos a través de la gráfica, del color y de las texturas. Asimismo, lo que es el motion graphics, se trabajó con lo que es videos, edición de GIFs, edición de distintas técnicas que hagan una imagen interactiva. Somos seres visuales, pero también somos seres interactivos. Nos gusta ver imágenes en movimiento, nos gusta ver videos y a veces un video resume muchas cosas más rápidos que un solo diagrama. También el uso de colores y de la superposición de distintas capas ayuda a entender lo que uno quiere contar, como este caso es un análisis de la red de cultura, red de espacios abiertos y red educativa dentro de lo que es el sistema vial del distrito de La Victoria, en Lima. Dentro de look quiero hablar de herramientas también. Creo que tenemos que tener un equilibrio dentro de la representación gráfica entre lo que es la mano alzada, el dibujo y el uso de softwares. Mucho de lo que trabajamos a veces termina siendo muy duro en renders, en 3Ds o en levantamientos, cuando podría ser también equilibrado, ¿no? Entonces por eso está como en esta cuerda entre ambos que el impacto visual debe manejarse. Y es así también en el cual uno reconoce sus capacidades. Si eres muy bueno en lo que es programas tecnológicos o eres muy bueno en lo que es dibujo, tienes que comenzar a ser estratégico con ese valor agregado y trabajarlo y comenzar a representarlo en tus proyectos para que no solo se haga parte de tu estilo, sino también sea parte dentro de tu proceso de proyectual al momento de graficar. Como lo vemos en proyectos de Norman Foster o de Oscar Niemeyer, que a través del dibujo o 2 simples dibujos logran transmitir el concepto de sus proyectos. En el primero podemos ver como un gran prisma se ve afectado por lo que son las condiciones ambientales y él busca este torniquete a través de flechas y te dice técnicamente en 2 imágenes la forma, lo que él quiere contar de que esté bien o mal, una crítica arquitectónica, transmite el mensaje a través de 2 imágenes. Oscar Niemeyer, que nos muestra uno de sus edificios más emblemáticos, inspirado en las curvas del paisaje de Río de Janeiro y en las curvas de las mujeres brasileñas. Muy poeta, muy fiel a su estilo, ambos arquitectos. Otra representación manual que también me parece que es fundamental que comencemos a usar y que seamos mucho más explícitos al momento de hacerlo es el uso de maquetas. Pasamos mucho tiempo haciendo maquetas
viendo qué materiales combinan mejor, cómo puedo hacer una maqueta sumamente más elaborada, y muchas de estas maquetas solo quedan en exhibición. Comencemos a tomarles fotos, comencemos a intervenir en ellas, presentémoslas. Son herramientas gráficas que no están solamente ahí para ser admiradas, sino también para ser usadas. Y no solamente cuando ya sea la maqueta como la podemos ver en esta imagen, entrega final contra una entrega borrador. Todo tipo de maqueta ayuda a que tú puedas ir viendo también tu proceso dentro de este elemento gráfico que termina siendo como un pequeño levantamiento 3D, pero manual, ¿no? Así también el uso del software. Existen mil software, y creo que como arquitectos del siglo XXI estamos capacitados por lo menos en tener 5 básicos, y creo que cada uno sabe qué software es mejor, qué software maneja bien. No es de aprenderlos todos, no deberíamos creo aprenderlos todos, sino conocer y identificar cuál es tu mejor para poder reforzarlo e ir teniendo muchas más tendencias de actualizarlo constantemente. Asimismo, poder innovar con los softwares o los programas que uno va aprendiendo. Comencé a conocer a Powtoon, una herramienta de animación muy accesible en temas de edición para poder hacer cosas animadas con proyectos o con presentaciones, a herramientas sumamente complejas como es Vegas Pro, que te da un acabado de edición de videos casi de cinematográfico. Entonces estas dos herramientas es encontrar un equilibrio, ¿no? Y saber también la estrategia de cuándo usarlas. Si quiero contar algo mucho más para un público que es un poco más coloquial, algo que necesita ser contado a través de Powtoon, lo hago. Si quiero hacer algo mucho más, en cierto modo, profesional, puede ser el uso de Vegas Pro o Adobe Premiere también, ¿no? Otro punto en lo que es software es, considero que no debemos subestimar a las herramientas que están ahí, que mucho tiempo han estado. Una de esas, a mí personalmente, que me gusta recomendar es PowerPoint. PowerPoint es una herramienta que no solamente te permite hacer presentaciones, sino que tiene otras capacidades y constantemente va actualizándose. No llega al nivel de lo que es Illustrator o InDesign, pero sí te permite tener buenas presentaciones. Como una anécdota personal, en un momento de mi carrera, si no recuerdo, creo que fue quinto ciclo, sexto, tuve un problema con la computadora, como muchos de nosotros tenemos, nos abandona en los momentos más difíciles, y tenía una entrega, y mucho de lo que fue esta entrega lo terminé en PowerPoint. Y a veces cuando veo lo que hice en ese ciclo, claramente una gráfica no tan elaborada como la que podría ser ahora, la herramienta PowerPoint me ayudó a poder plasmar todas las ideas de alguna manera, y son estas láminas las que terminé presentando para uno de mis proyectos, que es una de las investigaciones que más me gustan, que es acerca de Talara, y yo no sabía hasta qué nivel podía llegar, y es que no depende mucho de la herramienta o de quién se siente hacerlo, sino del compromiso y lo que tú quieras lograr plasmar y de qué forma. Pensar que esto fue diagramado en PowerPoint a veces es imposible, no fue. Entonces, no subestimemos a las herramientas que sabemos ya manejar. Si estás iniciando recién la carrera y no sabes aún bien lo que es Photoshop o Illustrator, no subestimes estas pequeñas, grandes herramientas, porque al final puedes retomarlas y plasmar proyecto a través de ellas. Sí, ya para cerrar lo que es lo de visual o look, es lo de estilo propio. Considero que cada uno ya sabe qué gráficos le gusta más, cuáles son sus fuertes, o por lo menos en qué forma cuento mejor mi proyecto. En lo personal, trabajo mucho con lo que es el tema de capas, la superposición de capas o estratos, el uso de mapeos territoriales, el contar mi proyecto a través de procesos paso tras paso, y la intervención de fotografías. Son pequeñas herramientas que te ayudan a armar un discurso arquitectónico a través de la representación gráfica. Podemos verlo, por ejemplo, en lo que es estos planos explotados del territorio. Me gusta mucho este lenguaje, ya que te permite analizar capa por capa, elemento por elemento, y sustenta las acciones que vas haciendo dentro, ya sea de un planteamiento urbano o de un análisis. El uso de distintas colores o layers o capas te ayuda también a verlo todo como un sistema, ¿no? Todo integrado, que puede ser descompuesto como compuesto.
Asimismo, el uso de las fotografías, me gusta intervenirlas, me gusta darles color, marcarle importancia. Creo que uno de lo que más hacemos dentro de la carrera es tomar fotos al contexto, a los usuarios, al lugar donde vamos a intervenir. Entonces está bueno comenzar a intervenirlas, usarlas y, y que se vuelvan una herramienta a tu favor, ¿no? Algo que te ayude siempre a sustentar tu proyecto y a contar lo que quieres mostrar. Por ejemplo, esto es en el distrito del Rímac, en Lima, en el cual comencé a identificar los usuarios de la calle y las distintas actividades que hacían en distintas horas, y me ayudó a entender que la calle era el espacio público principal y no solamente de recreación, sino también de trabajo. Entonces fue como una toma de partido para un proyecto que más adelante desarrollé llamado Barriódromo, que es justamente el circuito de un barrio de la calle a través de un edificio. Este de acá, el que estamos viendo, que tiene que ver mucho con lo que es de estilo propio. Me gusta contar el proceso de imagen a través de paso por paso. Entonces lo uso tanto para el tema de estrategias proyectuales como para diagramas programáticos o diagramas de contexto. En el caso de este proyecto Barriódromo, pude usar herramientas a la mano, simples, claramente, porque a veces el tiempo no es muy largo cuando tengamos que presentar un proyecto, y en este caso usé SketchUp y Illustrator para poder contar mi idea y que se entendiera que quería hacer un edificio que rescatara el concepto de calle y lo adosara a su programa con distintos flujos y usuarios, y un programa que respete también la privacidad y lo público y semipúblico, y que está acoplado dentro de este contexto hacia el 2035, que era esta zona de edificios dentro del RIMAC. Así también, como mencionaba, el uso de mapeos territoriales. Me gusta mucho la herramienta de lo que es un mapa, de lo que te puede transmitir el territorio, no solamente con fotografías de drones o de Google Earth, sino con el análisis y la interpretación y diagnóstico de todo lo que encontremos dentro de él, y para no solamente proponer, sino también rescatar proyectos, comenzar a verlos desde un punto más de zoom out, o desde un punto más arriba, y comenzar a entender lo que es ciudad, ¿no? Creo que el mapeo territorial te saca al contexto y te hace ver que ese lote y ese proyecto que vas a desarrollar tiene un impacto en una ciudad y sobre todo en personas. Quiero pasar al segundo elemento, que es el feel, y ya hemos visto todo lo que es el look, la importancia de tener cierto criterio estético, el uso de colores, el uso de herramientas, de técnicas, de encontrar las técnicas y herramientas que son buenas, de las que eres tú bueno, en las que desarrollas bien, o tal vez las que te gustaría comenzar a implementar. En este elemento del feel, considero que toda gráfica tiene que crear algún sentimiento o conexión, tiene que transmitirte algo, y sobre todo cuando tú la presentes es donde te vas a dar cuenta, porque tú no vas a estar ahí parado 24 horas, 7 días a la semana contando tu proyecto. El panel, la maqueta, la gráfica, el dibujo, la fotografía tiene que hablar por sí sola, tiene que ser entendido por todos los usuarios que vayan a verla. Entonces, este es el momento en el cual entra el feel. Tienes que, de alguna manera, a través de storytelling, a través de herramientas, lograr transmitir lo que estaba dentro de a las personas. Y es cuando lo comienzas a exponer. Esta fue una muestra del proyecto Imaginación para PRONIET, que lo desarrollamos un grupo de alumnos en la Universidad de Lima en el 2019. Y cuando ganamos la propuesta, la universidad decidió hacer esta increíble idea de presentar todos los proyectos, todo el proyecto a través de esta muestra gráfica. Y fue a través de esto que nos dimos cuenta que la idea era entendida, que lo que habíamos propuesto, que todos estos análisis y paneles y gráficos tenía un sentido y ellos lo comprendían, se entendió. O sea, creo que logramos transmitir este filo, este sentimiento a lo que había significado la propuesta para nosotros a través de la gráfica. Así es que cuando las personas comenzaron a verla y se presentó y se hizo pública, se notaba mucho la calidad, el esfuerzo, la pasión, lo que hubo detrás de todo este proceso de un grupo de grandes chicos de universidad que logramos este proyecto. Y así también cuando a través de frases o ciertos elementos visuales simples, como una frase con un fondo negro, puedes transmitir la idea del niño que te ayudó y te dio este concepto para tener un proyecto ganador,
y después que él vaya a la muestra y también conozca y entienda que fue parte de este proceso y que lo que nos contó trascendió y se convirtió en un proyecto y por ende logras transmitir el mensaje. O cuando tú presentas un proyecto y tienes que contar todo tu ciclo, 4 meses en 4 paneles y no puedes fallar en el discurso o en la historia porque claramente tú no vas a estar ahí parado para sustentarlo, es tu proyecto el que va a responder por ti por él solo. Tú después podrás estar ahí, pero mucho de lo que da, lo que muestra tu proyecto, la representación, es algo que tiene que haber sido auténtico, ¿okay? Porque al final tú vas a dar el rostro, es tu proyecto, entonces todo lo de representación gráfica con tu discurso y tu estética también como así que llego a uno de los diagramas que más me gusta que he desarrollado y tal vez no sea por la complejidad, porque considero que es un diagrama simple visualmente, está hecho de 4 colores a través de una línea de tiempo con una grilla detrás de, pero es uno de los que más me gustó realizar porque fue un desafío, fue mucho el trabajo que se dedicó a estos datos o estas teorías, lo que es un diagrama de James, que habla de las teorías de un marco teórico y puedes puedes ponerlas a través del tiempo y entender en qué momento comienzan a agruparse y comienzan también a haber cierto match o cierta unión entre los teóricos y los distintos sucesos que pasan en ese año. Entonces, el desafío fue grande porque yo me enfrentaba a una gráfica que nunca antes había hecho, que se me era obligatoria presentar para la universidad, pero que fue todo un proceso, tanto visual como de investigación, y que cuando termino la universidad y se comienza a mostrar en la muestra ideario del Centro Cultural de la Universidad y logro ver que se transmite todo este mensaje que yo en algo quise contar con toda esta línea de tiempo que reforzaba mi proyecto, es donde me di cuenta que el film había cumplido, se había transmitido no solo el proceso, el esfuerzo y la creatividad, que considero que fue algo muy sutil en el tema de tener mucha información y usar formas y colores primarios con una grilla detrás que te organice la información. Entonces, es ahí cuando la gráfica ya habló por sí sola, ya con toda la historia y tú no tuviste que estar ahí para decirlo. Eso nos lleva al tercer punto y al tercer elemento que es fundamental, que es la función. Toda gráfica o pieza artística que uno crea tiene que tener un sentido y un propósito, si no es banal, solamente queda en verse bonito o en verse atractivo a través de colores, pero no tendría un fin. Y lo podemos ver en cinco propuestas de diagramas o gráficos que me gustan y que siempre uso y trato siempre de implementar en mis proyectos y que tienen un fin, tienen un propósito y por lo mismo es que las pongo aquí para que ustedes también las puedan comenzar a implementar más en sus proyectos. El primero son los diagramas conceptuales, pasamos a esquemas proyectuales, a visualización de data, a mapeos territoriales y a la representación contextual. Considero que los esquemas proyectuales son fundamentales al momento de contar la toma de partido, el emplazamiento, la operación formal o distintos escenarios de los cuales tú quieras hablar de tu proyecto. A través de colores básicos como el negro y el rojo puedes contar que tu toma de partido fue lineal, fue colocar tu programa a través de una línea y envolverlo y crear este edificio que trabaja como un círculo y que va haciendo de ese recorrido. Entonces, todo tiene un criterio, todo tiene un sentido. El que yo use una línea y ponga cubos como estas imágenes referenciales fue pensado para que nosotros lo entendamos así. El que sean bloques negros y no sean bloques de otro color fue para que haya cierto contraste con esta línea roja. Igual lo podemos ver en emplazamiento. Si yo estoy hablando de una toma de partido de una ciudad sustentable, tiene que haber predominancia del verde para que se entienda mi mensaje de sustentabilidad, o de la recuperación de espacios o del uso o empleo de árboles en ciertas zonas. Al igual de la operación formal, creo que uno de los referentes que maneja muy bien este discurso y que como lo mencioné al inicio es Villar Kindles. Él maneja muy bien su operación formal a través de conceptos y de imágenes volumétricas simples, de líneas claras y precisas acompañados de árboles, flechas, de toda la operación formal desde el lote vacío hasta el edificio terminado.
y el uso de escenarios tal vez un poco más elaborado, la influencia del paisaje en tu proyecto, los distintos usos de espacio público, entre otras. También los diagramas conceptuales, pueden tener diagramas estratégicos como narrativos, estratégicos en el cual te ayuden a sustentar por qué estás haciendo esa forma rectangular, porque hay distintos puntos en los el uso de color algo y que sean también de color negro. Y también este diagrama mucho más narrativo que de curvas o de un lenguaje mucho más orgánico, intenciones de unir tal vez 4 puntos de la ciudad que eran separados a través. Muchas de las herramientas que usamos tienen criterio, tienen un fin, un propósito, y como lo dije, si no lo tuvieran se verían solamente, se verían bonitos, y eso no es el fin de la representación gráfica, sino no estaría de que hay hay un ser pensante detrás de esta gráfica, ¿no? Podemos ver acá en la representación contextual, creo que es una de mis categorías favoritas, las cuales el contexto lo puedes ver a través de mapas intervenidos, o perspectivas en que puedes recalcar los hitos más importantes, las zonas que vas a intervenir, los puntos que estás uniendo, o a través de la influencia fotográfica, de poder trabajar la fotografía como un elemento que complemente todo tu discurso y que te ayude a entender el contexto o el perfil urbano. Asimismo, los mapeos territoriales puedes verlos a nivel plano o a nivel explotado o a un nivel mucho más conceptual. Detrás de un nivel plano tal vez quieres no poner la superposición de capas, sino es que te fijes específicamente en la capa de cual quieres hablar, ya sea circulación, movilidad o espacios públicos u otros. En el tema de explotado, ahí sí quieres mostrar que todas las capas se complementan y que todas las capas tienen un orden y también que una de otra depende. Y en el tema conceptual, quieres mostrar más que nada zonas o lugares en los cuales tienes que intervenir o comenzar a trabajar. Finalmente tenemos el de visualización de datos, uno de mis diagramas favoritos, ya que me gusta la investigación, me gusta mucho el procesamiento de la información y busco muchas maneras de las cuales representar. Creo que en Pinterest o en Behance o en otras plataformas hay muchos referentes, pero hay que también ser auténticos y crear los nuestros, ¿no? Estas imágenes referenciales me gustan por la simpleza que tienen del uso de línea, del uso del círculo, de los colores, en forma mucho más degradado, te van mostrando el por qué parto de cierto concepto y termino en otro, ¿no? Tenemos también como visualización de datos planos en los cuales los libros explotados, que también comienzan a trabajar con una tercera dimensión dentro de la imagen, o conceptuales como esta red neuronal de conceptos, ¿no?, que podemos ver. Es así que ya estoy llegando un poco al fin de la charla y contarles un pequeño review de lo que hemos visto y lo que conlleva que en primer momento tiene que ser visualmente atractivo la pieza gráfica que edifiquemos para representar nuestro proyecto. Es necesario que capte la atención visual, también que tenga una conexión emocional, que no solamente sea bonito y tenga un criterio, sino que logre transmitir el mensaje que tú quieres dar a través de ella y que pueda cumplir su propósito. Si yo quiero contar, como lo vimos, la operación formal de mi proyecto, tienen que ser gráficas que estén pensadas para ese propósito. No puedo usar mapeo territorial para algo que es operación formal, porque estoy hablando de territorio y no de lote. Y finalmente los invito a que trabajen su superpoder gráfico, que encuentren cuál es la técnica que más les guste, cuál de todas las que hemos hablado, cuál es la que ustedes más usan o cuál es la que les gustaría comenzar a usar, y que se capaciten, que comiencen a meterse a cursos, comiencen a involucrarse en tutoriales, en eventos, referentes, sus influencias, para que este superpoder gráfico, ya sea de mano alzada o de levantamiento 3D, siempre sea su ayuda en momentos en los cuales ustedes necesiten de mucha creatividad. Finalmente, los invito a que entren a plataformas como ISU, me pueden encontrar en ISU como Stephanie Quispe. Subo mucho los proyectos que he mostrado aquí en estas redes y también es una muy buena red para compartir tus investigaciones y ver también investigaciones de otras partes del mundo y saber las tendencias que se están manejando. Asimismo, lo que es Behance es una de mis redes que me encanta porque es un portafolio online que a través de un link puedes enviar y mostrar todos tus proyectos. Está mucho más a tendencia con temas de gráfica y de diseño gráfico y también de un poco de diseño de UX y de UI y de
diseño interactivo, ¿no? Que es mucho más lo que estaría, que somos mucho más pendientes, estamos mucho más pendientes de la tecnología. Asimismo, en Instagram he empezado a usar esta plataforma para exponer mis proyectos porque me parece que estamos conectados todo el día y es una buena forma de a través de la visual rápida de una imagen, comenzar a ver qué sucede en otras partes del mundo y con otros amigos que también vas creando en la red. Finalmente, para cerrar la charla, quiero decirles que estamos viviendo la mejor era para ser curiosos y creativos y compartirlo con los demás a través de la tecnología, del celular, de las videollamadas, de muchos elementos que nos permiten contar nuestras ideas y representarlas. Creo que tenemos herramientas muy buenas como el boceto a mano alzada y también herramientas sumamente trabajadas en softwares como lo es el Revit o Rhino o SketchUp. Entonces, no nos limitemos, sigamos siempre en una constante curiosidad y en una constante creatividad. Muchas gracias, esa sería la charla del poder de la gráfica en tus proyectos de arquitectura.